suprema alabanza. De buscar a nuestro Dios. Sí. Buenos días, mis amados hermanos, que el Señor los bendiga. Damos muchas gracias al Señor por un nuevo día más aquí en esta casa, en este lugar, donde nos reunimos para orar al Señor, para escuchar su voz por medio del mensaje de la palabra, donde venimos a adorar y a buscar más de Él en tiempos tan difíciles, en tiempos que lo necesitamos cada día más y cada día más. Necesitamos tener esa fe en nuestro Dios. Quiero comenzar dando la bienvenida a cada uno de los hermanos que son de aquí de la casa, también a algunos hermanos que nos están visitando el día de hoy, como Ángel y Lady, vienen de Cuba, reciben una bienvenida de la iglesia ISEA. Es un gusto para nosotros que puedan estar hoy acá. Si quieren, ahí levanten su mano para que los hermanos lo vean. Ahí están. Que el Señor los bendiga. También damos gracias al Señor porque hoy tenemos con nosotros a nuestro hermano Keith and Karen. We are so happy to be here today. Por ello, estamos muy alegres de tenerlo aquí el día de hoy. También tenemos a algunos hermanos que si me están pasando, si es primera vez, pues que el Señor bendiga que puedan estar aquí hoy en esta casa. Vamos a estar poniéndonos de pie, vamos a orar, a buscar de la presencia del Señor para darle gracias por lo que el Señor ha hecho. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Dios, por este día. Damos gracias, Señor, por tu presencia, damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por todo lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas, Señor. Gracias por la congregación, gracias por la iglesia, Dios. Y en este día, Señor, queremos encomendar todo lo que vamos a hacer, todas las oraciones, la lectura de la palabra, las alabanzas, encomendarlas a ti, Señor, para que sea para tu gloria y para tu honra, Dios. Háblanos, Señor, también a nuestros corazones el día de hoy. Te damos gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, así en esa misma actitud de adoración, vamos a estar sacando nuestras Biblias en el Salmo 61 también. Vamos a estar leyendo el Salmo 61. Pensaba yo en esta semana un poquito acerca de la fe de los padres de Moisés como tal, y recordaba ese pasaje de Hebreos 11:1 que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Parte de esa fe también se refleja en la confianza que tenemos que tener en Dios y en la protección de Dios. Quiero que antes de que podamos cantar, recordemos su palabra ahí en el Salmo 61. Vamos a estar leyendo, como decimos, de manera antifonal. Voy a leer yo los versículos impares. Ustedes van a leer los versículos pares y al final terminamos todos juntos. Amén. Dice así en el Salmo 61. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el extremo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmaye. Llévame a la roca que es más alta que yo. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Que yo habite en tu tabernáculo para siempre y me refugie al amparo de tus alas. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación tras generación. Estará para siempre delante de Dios, preparará misericordia y verdad para que lo conserven todos. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Recordando, mis hermanos, esa confianza que tenemos que tener en Dios cada día, de su protección, de su amor, de su cuidado, y pasando momentos tan difíciles como lo estamos pasando ahora en esta nueva normalidad, siempre la iglesia recomienda a los hermanos, nuevamente que ahora estamos más unidos acá, que podamos seguir haciendo uso del gel, de la mascarilla, y de toda esta serie de recomendaciones que nos recuerdan que debemos de tener un buen testimonio, cuidar también a nuestros hermanos, pero siempre también confiando en Dios en esta área. Mis hermanos, cantemos al Señor.
te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos, en la hermosura de la gloria, y en tus hechos meditaré. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día le bendeciré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza, proclamarán tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día le bendeciré. Así es, mis hermanos, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, digno de que lo alaben grandes, jóvenes, ancianos, pero también los niños. Y eso es lo que la iglesia quiere también mostrar a la congregación, que este tiempo es para que traigan sus niños también y les enseñen desde muy jóvenes quién es ese Dios y cómo alabar. Dice esta canción, dime, dime, para que los niños, conjunto a la iglesia, también alaben a Dios. Dime, quién se lo tragó, Dime, quién se lo tragó, A Jonás 3 días, a Jonás 3 días, a Jonás 3 días, sí. Dime, quién se lo tragó, Dime, quién se lo tragó, Dime, quién se lo tragó, Un gran pez lo hizo, un gran pez lo hizo, un gran pez lo hizo, sí. Dime, quién la trompeta tocó, Dime, quién la trompeta tocó, Dime, quién la trompeta tocó. Fue Gabriel el ángel, fue Gabriel el ángel, fue Gabriel el ángel, sí. Dime, quién su onda usó, Dime, quién su onda usó, Dime, quién su onda usó, David cuando niño, sí. Sí, mis hermanos, podemos estar sentándonos. Vamos a tener un tiempo ahorita muy especial
Invito a nuestro pastor que pueda estar pasando acá adelante. Él le va a comentar lo que vamos a hacer por ahora. Muy bien, mis amados hermanos. El Señor nos ha regalado, aún en medio de pandemia y todo, muchas bendiciones. La palabra misma dice que los hijos son un tremendo regalo, una tremenda responsabilidad también, pero una bendición. Es una herencia y tenemos una responsabilidad con ellos. Lo primero es orar y enseñarlos e instruirlos en el mejor regalo que se nos ha dado en la reconciliación. Que sean del Señor, que cuando crezcan, vayan creciendo en un hogar cristiano, es decir, que el Señor Jesucristo, a quien nos reunimos hoy, sea el Señor también en la vida de estos pequeños, porque de los tales es el reino de los cielos. Hemos visto y hemos orado y agradecido y presentado, porque eso hacemos, porque la Biblia nos enseñó que hijos de creyentes los presentamos y dedicamos al Señor en la casa del Señor. La Biblia enseña acerca de la presentación y la dedicación de los niños a Dios, no de bautizarlos, ¿vale? Porque el bautismo es el paso de obediencia cuando yo he recibido al Señor, y esto implica una conciencia y un estado de madurez en la vida de cada ser humano. Y ellos tomarán esa decisión porque es una decisión personal. Pero esto no quita que nosotros como padres los dediquemos, los enseñemos, les instruyamos, los mantengamos, los protejamos, una cantidad de cosas. El enemigo quiere destruir todo esto, pero no prevalecerá contra la iglesia del Señor. Durante esta dedicación que le hacemos aquí en la iglesia, le pedimos a Dios que bendiga a los niños, porque pasajes como el que está allí, en Marcos 10, 13 al 16, la gente del tiempo y la gente que también era el pueblo del Señor del Antiguo Testamento de Israel, hacían eso también, porque el Señor lo enseñó desde el principio, desde los orígenes. Y en esa dedicación le encomendamos al Señor y se lo presentamos a estos niños, porque tienen una vida por delante. Y esa vida tiene que ser una vida nueva y una vida eterna, como el regalo que nosotros hemos recibido y que hemos aceptado, y que se acepta por medio del perdón, el arrepentimiento, el reconocimiento de que somos pecadores y que el único que nos reconcilia es Cristo Jesús, el Señor. Y esto ellos lo pueden entender en un hogar donde se los brindemos con amor, con dedicación, con paciencia, con todo. Cuando así procedemos, seguimos una práctica que ha sido admitida por la iglesia primitiva y la iglesia de todos los tiempos y aún en el pueblo de Israel. No es bautismo, pero sí es una presentación del niño a Dios, una acción de gracia y una acción de fe y una súplica por medio de la oración de que el Señor nos bendiga, como la bendición sacerdotal que está en Números, ¿recuerdan? Pues hace poco, como pueden ver ahí en las imágenes, hoy ya nuestros hermanos lo han traído, nació Achininja. Achininja es un nombre en el idioma del país de nuestros hermanos en Guinea, que significa Emanuel, Dios con nosotros, ¿vale? Pues ese es el pequeño Achininja que Fernando, Antoneta, el cuarto hijo, familia numerosa, gloria a Dios por ello, qué bueno, qué bendición. Y así como ellos han presentado a Benamí, a Raquel, a Isaac, pues hoy también quieren dedicar este precioso niño como un acto de gratitud. Porque en ese acto de gratitud reconocemos que Dios es el que nos ha creado. Dios ha ordenado la familia como una institución y la quiere mantener y preservar. Y el papel de la iglesia, es decir, nosotros como cristianos, es ese uno de los tantos papeles, uno de los tantas responsabilidades. Los hijos tenemos que mirarlos
como la herencia que el Señor nos ha confiado, y nos ha confiado al cuidado. Y son de los padres en ese sentido hasta cuando son adultos. Pero hasta cuando son menores, son de nosotros en el sentido de que Dios nos los dio para que nacieran producto de ese amor en una relación de matrimonio en el Señor. Y como sea, como hayamos llegado al Señor, hoy es un buen tiempo y ellos han querido y lo harán obedeciendo al Señor. Pero hay una responsabilidad. Vamos a ya traerlo aquí, si pueden venir la familia completa, que ya podemos ponernos en la plataforma con unos límites, si pueden venir hasta aquí, ¿vale? Poco a poco, para que viene Antoneta, viene Fernando, ven a mí, Raquel, vengan todos acá. Tampoco vamos a tardar mucho, pero ya podemos hacerlo con, evidentemente, con cuidado y con precaución. Muy bien. Ayúdales, Abay. Nos ponemos aquí, mis hermanos. Aquí que hay un poquito más de espacio de eso. Bien. Hola, Isaac. Guapo. Y mi hermana. Muy bien. Nada. Como estamos viendo ahí en unas fotos que nos han regalado, a Chinín ya lo tenemos un poco dormido. Fue el 20 de febrero que nació Chinín ya, ¿sí? Eso. O sea que ya llevamos 2 meses, ¿sí? Bueno, ¿cómo pasa el tiempo, no? Pero como dice Eclesiastés 3:2, hay tiempo para todo. Y hoy es el tiempo para plantar y para sembrar. Y queremos empezarlo dedicándolo, como está allí en el texto de Marcos capítulo 10, versículos del 13 al 16, que iban un poquito así de memoria, ¿no? Y le presentaban los niños a él, ¿por qué? Porque reconocieron que él, Jesús, es el Señor, la cabeza de la iglesia. Y los discípulos no lo entendían y querían apartarlo. Y él les dijo, no, déjenlos. Esta es una acción que se debe de hacer y es buena y es de bendición. Y se los llevaban para presentárselos para que los tocaran y los bendijeran. No voy a estarlo tocando, pero en espíritu y en verdad sí vamos a abrazarnos en el Señor y a orar por ello. Vamos a encomendarlo, por supuesto. Y ellos en oración van a responder, porque en la oración les diremos, comprométanse y delante de muchos hermanos que están aquí en la iglesia, a dedicar a este niño. Dedicarlo es eso, tener responsabilidad por él, guiarlo, traerlo a la escuela dominical, enseñarle la vida de cristiana, una vida de oración, una vida de lectura de la palabra, una vida de amor, la palabra, en todo sentido. La Biblia y la iglesia, porque Él es la cabeza del Señor. Y el Espíritu Santo que mora en cada creyente. Y Él está ahora protegido por la gracia. Y en su tiempo perfecto oraremos para que Él tenga un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Pero no está muy lejano, porque ese Dios nuestro está en la vida de mi hermana Antoneta y en la vida de mi hermano Fernando. Estamos orando para que todos nuestros hijos sean del Señor. Es una oración que también abarca toda la familia. Benamí, Raquel, Isaac y Achininja. Al principio era ese nombre que no es difícil pronunciarlo, pero se nos familiariza tanto. Achininja, ¿vale? Es fácil, podemos hacerlo, ¿vale? Porque así lo registraron ellos ante las autoridades. Amén. Vamos a orar, dedicarlo al Señor. Nuestro Padre Celestial, queremos darte las gracias, Señor, por esta preciosa familia, oh Dios. Gracias, Señor, por mi hermano Fernando, mi hermana Antoneta, miembros de nuestra iglesia local, Señor, de esta preciosa amada Iglesia Cristiana Evangélica de Recife. Hemos sido testigos del Señor de cuando llegó Antoneta, cómo han ido naciendo poco a poco los hijos y cómo ellos en su dedicación los están trayendo también, Señor, a tu iglesia y quieren, Señor, mediante la familia, mediante el vínculo,
y mediante el amor de Cristo, Señor, dedicarlos. Te pedimos que los ayudes mucho, que los fortalezcas, que aumentes su fe, que Cristo pueda, Señor, oramos por la salvación de cada uno de ellos y que nuestros hermanos, Antoneta y Fernando, sigan teniendo esa responsabilidad de llevar cada uno de sus hijos, cada uno de estos niños en los caminos y en las manos del Señor. Te pedimos, Señor, especialmente por la vida de Achininja, el más pequeño, que hoy, Señor, lo estamos presentando ante ti, Señor, en el templo. Para ti no es desconocido porque tú lo has formado desde las entrañas, como decía el rey David, mi embrión han visto tus manos. Tú me has formado, Señor, y Él mismo es creado en esa manera. Pero oramos por Achininja como oramos por todos los demás, hijos preciosos de esta amada familia. Que tú, Señor, les bendigas y les salves, y que a su tiempo ellos tomen una decisión en paz y milagrosa por Cristo. Que Antoneta y Fernando puedan, Señor, llevarlos en este camino, y especialmente a Achininja. Señor, queremos decir en esta mañana que Achininja es tuyo, y te damos las gracias por la vida que le has dado, y te damos las gracias orando, Señor, para que le protejas en su salud, en su cuerpo, en su espíritu, para que lo hagas crecer, Señor, a la justa medida, como tú humanamente nos demostraste que fuiste creciendo y creciendo, así cada uno de estos preciosos niños, y que nuestros ojos puedan ver, Señor, no solamente por la fe, sino físicamente en la comunión que tenemos mediante la vida en la iglesia y la vida cristiana, el milagro de la vida para cada uno de ellos, Señor. Guárdalos del mal y del peligro. Señor, condúcelos, Señor, en tus caminos. Es nuestro deseo y muchas cosas más. Queremos pedirlo, pero tú conoces, Señor, nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Lo dedicamos a ti y creemos que tú estás aquí, Señor, porque tú dijiste, es una promesa, que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estás, Señor, con tus hijos, con Fernando y Antoneta. Estás con su familia. Y lo sabemos, Señor, por tu palabra y por tu presencia, el Espíritu Santo de nuestro Dios. Señor, bendice a Achininja, Señor. Bendice a esta familia. Te queremos dar las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Antes solía ser que daba como una fórmula que tenía yo ahí en la guía del pastor, ¿no? Del ministro, pero he querido hacerlo así y yo creo que la mejor forma de que Fernando pueda responder a un sí es decirlo en oración. Amén. Que se compromete como un buen padre y un buen padre en Cristo a tener esa responsabilidad por cada uno de ellos, igualmente Antoneta, pero él como cabeza de hogar en ese yugo que tienen en Cristo, Fernando va a responder un sí, pero por medio de la oración. Escuchamos la oración de nuestro hermano y juntos como iglesia decimos amén a esta oración, porque el Señor responde las buenas oraciones que levantamos en su nombre. Amém? Sim, Senhor, nós falamos muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, anel conjuntando, Senhor, ó Deus, nós enviamos, Senhor, ó Pai. Nós muito obrigado, Senhor, ó Deus, que irmão, Senhor, ó Deus, está presente, Senhor, ali. Darova, Senhor, ó Pai, nós falamos muito obrigado, Pai, que é família, Senhor, ó Deus, cuidando, Senhor, ó Pai. Nós muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, não entregou a família, Senhor, ó Pai, abolvindo com o Senhor, ó Deus, que pode cuidar de nós, Senhor, ó Pai Santo. Cuidar de nós, cada um de nós. Assim, Senhor, ó Deus, é família, Senhor, ó Deus, me vai crescer na base de graça, Senhor, ó Pai. Abolvindo com o Senhor, ó Deus, no guia, Senhor, ó Deus, cada dia. Pai, pentagaço, muito obrigado e também para nós, para meus irmãos, Senhor, ó Deus, que está ali. Na roga, Senhor, ó Deus, toma conta deles, Senhor, ó Deus, tudo. Amém. Graças. Nos quedamos allí porque vamos a cantar una oración, la bendición sacerdotal. Quiero leerla antes y animo a los hermanos a que abran sus Biblias en el libro de Números, en el capítulo número 6, y vamos a leer los versículos del 22
al 27. Números, capítulo 6. A ver si lo tengo yo aquí, ¿sí? Versículos del 22 al 27. Y mientras se está cantando esta preciosa canción en oración, porque es como una oración de toda la iglesia, ora el pastor, ora la familia y ora también la iglesia, porque el Señor está aquí. Si alguien tiene una cámara por ahí y luego ahí mientras estamos cantando, pues nos toma una fotito así, para que quede en el recuerdo para los hermanos, ¿vale? Bien, dice Números capítulo 6, versículo 22, dice, el Señor le ordenó a Moisés, diles a Aarón y a sus hijos que impartan la bendición a los israelitas con estas palabras. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. ¿Tiene música esta alabanza? Sí. ¿La podemos cantar todos? Sí. Pues pongámonos de pie y la cantamos todos, porque todos vamos a orar. Amén. Te guarde y bendiga y que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga y que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Toda la iglesia dice: Amén, 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 amén. Te guarde y bendiga y que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama. Amén.
gloria para el Señor y damos gracias por la vida de la Chininja. Hermanos, pueden seguir allí y todos juntos alabando al Señor. Doy paso a mi hermano Abay, quien está dirigiendo el culto en esta mañana. Amén. Podemos. Vale, le damos gracias al Señor por todas las actividades que podemos hacer en la iglesia. Queremos informar que a partir de este nuevo mes vamos a estar teniendo los cultos diferentes. Va a ser como antes lo veníamos haciendo, los mismos cultos en la mañana y en la tarde, pues ahora por este mes vamos a estar teniendo cultos de 11, va a ser diferente al que es en la tarde. Entonces los hermanos que quieran venir, ya no estamos pidiendo que nos apuntemos, seguimos recomendando que se puedan seguir las medidas de higiene, mascarilla, salvo algunos hermanos que por indicaciones médicas, pues así no lo tengan que tener. También damos gracias al Señor porque la iglesia trabaja en la semana, nos seguimos manteniendo en nuestra dirección de Zoom los días martes también para orar, los días jueves también nos estamos reuniendo para seguir con el culto de oración. Muchas cosas van a cambiar en lo que respecta a este mes, en lo que respecta a la nueva normalidad, y damos gracias al Señor por ello. Vamos a estar orando para que sea el Señor encaminando todas aquellas actividades, las actividades con los niños, la escuela dominical, las actividades con los jóvenes, las reuniones que hacen las mujeres, también la que pueden hacer los adultos, los varones y la iglesia en general. Mis hermanos, ISEA los invita a que puedan formar parte no nada más de un culto de adoración los domingos, sino que puedan formar parte de todas las actividades. Pues también olvidé mencionar que tenemos también nuestro discipulado, preparados para servir, que ha sido de mucha bendición, y siempre animamos a los hermanos que se puedan estar apuntando a este tipo de actividades. ¿Vale? Vamos a estar orando y dándole gracias al Señor por estas actividades. Señor y Padre nuestro, seguimos encomendando a ti, Señor, en petición y ruego, Dios, por todo lo que hacemos aquí en la iglesia, Señor. Primeramente sea para tu gloria y para tu honra, Dios, sea para perseverar también en la lectura de la palabra, en la enseñanza, también en la oración, en las peticiones, Señor, de cada uno de nuestros hermanos, algunos con cuestiones de salud, otros con cuestiones de día a día, Señor, pero tú estás mirando todo, Señor. Dios también cuida a nuestros niños, cuida a la escuela dominical, a todos los coordinadores que se encargan de trabajar con los niños, con los jóvenes, también con las mujeres, Señor, y con la iglesia en general. Cuida a nuestros líderes, a nuestros pastores, a nuestros ancianos, Señor, y bendice la iglesia, Dios. Damos gracias a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Mi hermano, una vez más vamos a estar poniéndonos sobre nuestros pies, levantémonos, cantemos al Señor antes de poder comenzar el tiempo de la predicación. Te doy gracias, Señor. Señor, entre todo tu pueblo, cantaré salmos a ti entre las naciones, porque tu gran amor es mayor que los cielos, y por siempre tú eres fiel. Te exalto, Señor, sobre los cielos, de tu gloria la tierra se llenará. Te exalto, Señor, sobre los cielos, de tu gloria la tierra
Señor, entre todo tu pueblo. Cantaré salmos a ti entre las naciones, porque tu gran amor es mayor que los cielos, y por siempre tú eres fiel. Te exalto, Señor, sobre los cielos, de tu gloria la tierra se llenará. Te exalto, Señor, sobre los cielos, de tu gloria, de tu gloria, de tu gloria, la tierra se llenará. Señor y Padre, de tu gloria la tierra se llenará, Señor. Confiamos en esa promesa, confiamos en esa alabanza, Señor, en esa manifestación de un día que vendrá nuestro Señor Jesucristo a reinar, Dios. Señor, encomendamos a ti, Dios, ahora este tiempo, Señor, en el cual nos vas a hablar y nos vas a exhortar a nuestros corazones por medio de la palabra, Señor. Por medio también de nuestro hermano Ricardo, y en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alabado sea el Señor, mis hermanos. Es un gozo y una bendición. Y como saludaba a Vaya al principio, tanto a Ángel, a Lady, y tuve tiempo de hablar con ellos al principio del culto, y mi oración se fue. Sí. Y mi oración y mi deseo es que sigan viniendo. Lo digo con una confianza que se llama en espíritu y en verdad. Sigan viniendo y nosotros, como les decía, intentamos dar el mejor testimonio posible. Los cultos son, como lo decía Bay, los domingos a las 11 y en la tarde tenemos otro culto diferente. O sea que a cualquiera de los dos pueden venir o pueden venir a los dos. Como se los estoy diciendo a ellos, se los digo a toda la iglesia. La pandemia nos acondicionó y veníamos, ahora estamos intentando volver a cierta normalidad, pero con precaución. Igualmente, y Sandra está al lado de ellos, mi inglés es malísimo. En casa de herrero, cuchillo de palo, ¿vale? Y no voy a improvisar aquí lo que no sé, pero Sandra les transmite tanto a Keith como a Karen ese gozo de tenerlos en esta mañana. Y vaya sorpresa, estamos hablando y con ellos mantenemos una línea de comunicación, incluso los últimos. Delen, yo no sé si estaba él dando pistas, cuando Keith decía, saluden a la iglesia de mi parte, tal vez hoy les va a preguntar en inglés. Ricardo les dijo, y creo que, no sé si lo habré dicho, que Keith les manda muchos recuerdos. Bromas aparte, el gozo y la bendición de estar los hermanos en comunión y juntos. Pero hay algo que sobrepasa todo esto y es la predicación de la palabra. Es el centro. Recuerda que una iglesia de sana doctrina es cristocéntrica. O sea, Cristo el centro de todo. O sea, el centro de esta comunión, el centro de saludarnos, el centro de presentar a nuestros niños a Él, el centro de la alabanza, el centro de ser alimentados. Y aun cuando no fueras creyente, si estás aquí, es porque el centro, es decir, Cristo, el Señor, te trajo aquí porque tiene un propósito en tu vida. Y ese propósito no es nada más ni nada menos que conocerle a Él, entregarnos a Él, porque Él pide de ti. ¿Y qué pide? Pide tu corazón. Somos conscientes de que estamos viviendo tiempos muy difíciles, ¿vale? Muy difíciles. Pero yo creo que cada generación y cada ciertos tiempos han habido también tiempos difíciles. Segundas guerras mundiales, guerras por aquí, guerras por acá, no cesan. El aborto es algo que está silencioso y que significa violencia y muerte. ¿Y quién clamaría por ellos? ¿Por los justos, por los débiles y los indefensos?
el Señor mismo, mediante su Espíritu, pone en cada hijo de Dios que por esta parte también estemos. Y Salmo 94, que es el que les quiero compartir en esta mañana, da respuestas a ellos. Si hemos visto ahí los símbolos, es porque en la tarde, Dios mediante, vamos a celebrar la Santa Cena. Ha habido un pequeño cambio, veníamos una vez al mes, por los condicionamientos que habían, pues en asamblea hemos decidido, y orando juntos, que empezamos ahora 2 veces al mes, es decir, cada 15 días. Hoy empezamos en la tarde, luego dentro de 15 días lo hacemos en la mañana. ¿Y por qué hemos empezado así? Porque el próximo cada 15 días es el Día de Canarias. Entonces, si lo hiciéramos al revés, nos caería en la tarde, y en la tarde es culto especial. Entonces, los quiero animar. Perdón, no es Día de Canarias, mira cómo estoy con tanta cosa. Es la Semana Santa, por favor. El domingo de resurrección, yo me adelanté más, pero también va a venir Dios mediante, ¿vale? Entonces, por eso hacemos eso. Entonces, quiero animarlos también a todos los hermanos. Yo sé que algunos no podrán, pero dentro de todo lo que ocurre en el sentido de cómo nos condiciona, pues yo recuerdo, y esto no es de hace mucho tiempo, que muchos, y digo muchos hermanos, porque llegamos a tener la iglesia con mucha asistencia en la mañana y en la tarde, ¿vale? Y muchos hermanos venían 2 veces al culto. Entonces, ahora las condiciones están dadas. ¿Por qué? Porque vamos a tener palabra diferente en la mañana y palabra diferente en la tarde. Será distinto predicador. Hoy no, porque como estamos apenas adecuando, pues este servidor traerá la palabra también en la tarde, pero el Señor nos da fuerza para hacerlo, ¿vale? Sí, estamos en esa lucha, y la mejor esperanza y el mejor refugio que tenemos es en el Señor ante las dificultades, el sufrimiento, que no son solamente las noticias, es el día a día, unos más, unos menos. La situación en Ucrania, la misma situación en Rusia. ¿En qué sentido en Rusia? Habrán hermanos creyentes que estarán sufriendo por lo que está ocurriendo, sea en el sentido de que como hermanos en la fe nosotros rompemos todas estas barreras, somos ya ciudadanos del cielo, y estaremos diciendo, mi hermano que está en Ucrania, no me importa si es de Ucrania, porque lo que sobrepasa ahora como hermanos en la fe es nuestra ciudadanía cristiana. Y todo esto es motivo de oración, pero también buscar y encontrar en la palabra respuesta a ello. Y los Salmos es un libro muy, muy especial, es cancionero y a la vez oraciones, y dan respuesta mayormente a esto, al sufrimiento, incluso a la injusticia y sufrimientos, dificultades e injusticias que podemos estar experimentando ante este panorama actual, que repercute también en los hogares, en los matrimonios, en las familias, en los jóvenes, en los niños, en los vínculos familiares o incluso entre parientes. Y me explico, ante la situación o ante la pandemia también, porque ahí está, o el perder el empleo, o porque la pandemia ha afectado a un mayor de mi casa, muchas circunstancias, la situación en el barrio o en el trabajo, a veces que se ha parado, etcétera. Y muchos de nosotros nos podremos hacer una pregunta genérica, y esa respuesta está en este Salmo 94. Así que yo creo que ya lo tienen ahí ya marcado, adecuado, lo vamos a leer, porque la pregunta es, ¿cómo va a continuar todo esto? Porque todo esto está allí, ¿cómo va a terminar? La Biblia nos da unas noticias de que el final no es muy agradable. Por eso es que Él vino a salvarnos, porque el final no es muy agradable. Es decir, en otras palabras, este mundo va a ser destruido, ¿vale? Porque los justos prevalecerán, pero los impíos perecerán, y todo tendrá un término. Si no se ha terminado, es por la misericordia y por la gracia de Dios, porque es un Dios bueno, que como dice en el Nuevo Testamento, en la carta de Pedro, espera pacientemente para que alguno más se arrepienta, proceda al arrepentimiento. Pero con toda esta situación se nos está olvidando el peligro que está, y que un día vendrá el juez. Vino a salvarnos primero,
Celebramos lo que Él hizo. Ahora vamos a entrar en eso cuando estamos hablando del culto especial. Ante esa pregunta, ¿cómo continuará todo esto? Evitemos las especulaciones y veamos lo que dice la palabra de Dios, que es viva, actual, fresca, tranquila, pero asimismo exhortativa, como dice en Hebreos 4, y como dice el Señor Jesús, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Por lo tanto, este salmo nos brinda la respuesta que necesitamos ante esta pregunta. Y es muy probable que oremos diciendo, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué los inocentes que te temen sufren, mientras los culpables, porque diremos, ¿quiénes son, por lo menos para tocar un punto, tan solo un punto del conflicto? ¿Quiénes son los que están perdiendo en la guerra, en la invasión? ¿El presidente, tanto de un bando como del otro? No. Los huérfanos, los niños, las viudas, los pobres. ¿Por qué los culpables, ellos tienen la culpa y quieren echarle la culpa a Dios? ¿Por qué hay tanta injusticia? Es lo típico que se suele preguntar, pero se pregunta ante Dios para acusarlo, el hombre, y el hombre del mundo, digo yo, y la sociedad de este mundo, y la corriente de este mundo es para acusarlo, y por ende acusar a su iglesia, y digo a su verdadera iglesia, que es lo que nuestro hermano Jesús está enseñándonos en el estudio bíblico los jueves con Santiago. Es decir, Señor, ¿hasta cuándo? Esa pregunta está en la Biblia y tiene respuesta. Y nosotros cada vez que venimos a la mesa como creyentes decimos hasta que Él venga. Sería la respuesta en ese sentido, hasta que Él venga, porque Él volverá. Pero en sí el Salmo 94 es una oración clamando por venganza, dice ahí la Reina Valera, pero hoy quiero leer la de la Nueva Versión Internacional. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Y dice así la palabra del Señor. Señor, Dios de las venganzas, manifiéstate. Levántate, juez de la tierra, y dale su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Ven la pregunta? ¿Hasta cuándo habrán de ufanarse los impíos? Todos esos malhechores son unos fanfarrones, dice la Nueva Versión Internacional. A borbotones escupen su arrogancia. A tu pueblo, Señor, vamos a leerlo hasta el versículo 6. Lo pisotean. Y aun cuando es un salmo del Antiguo Testamento, un libro del Antiguo Testamento, tu pueblo implica tanto el pueblo del Antiguo Pacto de Israel como el pueblo del Nuevo Pacto, es decir, la iglesia del Señor, los hijos del Señor, los hijos de Dios. Oprimen a tu herencia, somos hijos de Dios. Matan a las viudas y a los extranjeros, a los huérfanos los asesinan. Vamos a dejarlo hasta aquí porque gradualmente lo leeremos hasta el final, son 23 versículos. Esta cuestión de que es una oración clamando por venganza está expresada en este Salmo 94 y es tan antigua como la humanidad misma. El Salmo en sí, para contextualizarlo dentro del tiempo que vivimos, es una representación y una descripción de la sociedad actual y del panorama actual y de todas las generaciones de creyentes que sufren la injusticia. La situación en Ucrania puede hacernos olvidar, aparte de la cuestión, por ejemplo, del aborto, en cuanto a estadísticas, si leemos la cantidad de muertos, porque son muertos, y ahí nadie dice nada, y no tomamos medidas sanitarias al respecto. Y no estoy ninguneando ni despreciando la seriedad de la pandemia. Pero eso sigue, esos asesinatos siguen y no hay guerra. Como también siguen las masacres hacia los cristianos perseguidos y en gran cantidad de números. Y si entramos a mirar las estadísticas, los pelos se nos pondrían de punta y es real. Y lo digo en un cuadro comparativo en el sentido de cuántos muertos hay por la pandemia,
que lo lloramos y que es difícil, pero ¿cuántos muertos siguen habiendo a causa de la persecución? Pues Puertas Abiertas nos está informando, es una ONG dedicada a ello. Piensa en el Salmo 94 en el sentido de porque uno dice, Señor, ¿hasta cuándo, no? Y no solo eso, sino que también, aun cuando no es de muerte, cuánto de letal está en la destrucción de muchísimos matrimonios y muchísimas familias, incluso queriendo acabarlos con el concepto de la ideología de género, etcétera, etcétera. Obra del diablo, totalmente maquinación del diablo y del mundo perverso. Y podemos caer en un letargo y adormecernos y no hacer nada. No estoy diciendo que tomemos las armas y nos vayamos a la guerra y que salgamos a hacer una revolución. No estoy hablando de ello. Estoy hablando de, estamos doblando nuestras rodillas, estamos viniendo a orar más y viniendo a la iglesia a orar más como lo hacían los hombres y el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento en el tiempo del cautiverio. Solamente es una exhortación en el sentido de no nos durmamos ni nos acomodemos. Aquí estas palabras del Salmo 94 muestran un aparente triunfo de los injustos sobre los justos, que es lo que el salmista, algunos estudiosos y algunas traducciones lo atribuyen a David. Algunas Biblias no, por ejemplo, las alemanas no reconocen que sea David, no es tema de ello. El hecho es que se ve allí un aparente triunfo de la maldad y de la injusticia y de que los injustos dominan sobre los justos. Sin embargo, el Salmo presenta razones por las que los hijos de Dios debemos tener esperanza, a pesar del incomprensible sufrimiento. Porque hasta cuándo tiene respuesta y la tiene ahí mismo, en el mismo Salmo y en toda la Biblia. Y la respuesta pasa realmente por el hecho contundente de que Dios se hizo hombre para decir, ¿hasta cuándo? Hasta cuando el mundo reconozca que Él es el Salvador y Él es el Señor, y entregue mi vida al Salvador y al Señor, que es el Señor Jesucristo. Y así en hasta cuándo, esperando hasta que Él vuelva, porque Él prometió que volvería. No debemos perder de vista que este salmo se dirige sobre todo a Israel, sí, para contextualizarlo bien. Después de todo forma parte de su cancionero, pero también es aplicable al pueblo del nuevo pacto en el sentido de vivir en la esperanza y creer en la seguridad, en la protección y en la provisión de nuestro Dios, que se ha hecho manifiesta por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 94 en sí es un cántico personal y es profético porque describe las circunstancias de los últimos tiempos, poco antes del regreso, el segundo regreso, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para establecer su reino milenial en la tierra, que está escrito en la Biblia, no sin antes en esa segunda venida, reconocer y creer en el arrebatamiento de la iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 18. Primera de Corintios capítulo 15. Entonces, muchos están viendo ahora el panorama y se va a acabar el mundo. Y el profeta tal dice tal cosa. Y no miramos el calendario profético de Dios. Y nos olvidamos de que qué va primero y en qué tiempo estamos viviendo en cuanto a nuestra relación en Cristo y en cuanto a la vida cristiana. Y en cuanto al mensaje que tenemos que dar a los que todavía no son de Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Nosotros hemos creído cada uno en su debido tiempo y somos de Cristo. Eso no significa que ya entonces lo logré todo. Salvo sí, pero somos llamados a vivir una vida en Cristo y aún en medio del sufrimiento, porque es una vida de sufrimiento, pero mayor es el gozo y el deleite de tener al Señor en nuestras vidas. Y eso es lo que oramos, compartimos, creemos y deseamos en el Señor que cada uno pudiera
entregar su vida a Cristo y tener un encuentro personal con Él y una relación personal con Él. Porque más que religión, es una verdadera relación con el Señor Jesucristo. Proféticamente, este salmo será cantado por el afligido remanente de creyentes de Israel cuando durante el tiempo que se llama el periodo de la gran tribulación suplique, porque vendrán tiempos más duros, como los tiempos de la gran tribulación. ¿Hasta cuándo? Nosotros ahorita diremos, ¿hasta cuándo, Señor? Pero ¿qué de los del tiempo de la gran tribulación? La iglesia ya no estará, recuérdalo. ¿Quién es este remanente fiel y cómo sabemos que este salmo describe el tiempo anterior al regreso de Jesús? Pues el mismo texto en el desarrollo de ellos, es decir, desde el versículo 1, hemos quedado ya en el 6 hasta el 23, nos ayuda a encontrar respuestas a estas preguntas. Recuérdalo, importante. El siguiente evento en la agenda profética de Dios es el arrebatamiento. No se nos olvide. No quiero entrar en detalle de esto porque nosotros lo hemos enseñado, lo hemos predicado aquí, tanto en las cartas pastorales, tanto en los estudios bíblicos, ¿vale? Y lo seguiremos haciendo en la medida en que ordenadamente el Señor nos lo planifique para enseñarlo y predicarlo. Pero lo quiero mencionar en el sentido de que el arrebatamiento, después del arrebatamiento, el periodo de la gran tribulación, 7 años en ello. Recuerden que en el tiempo de la pandemia estuvimos estudiando el libro de Apocalipsis y hablamos al respecto. Ahora estamos predicando del libro de Daniel. Y en las pastorales también se está hablando de ello cuando se habló en cartas como la carta de Primera de Tesalonicenses. Y ese tiempo de la gran tribulación será el del reino de terror, pero serán solo 7 años. Mira la comparativa en cuanto a la justicia de Dios, porque el Salmo 94 clama por justicia. Es una venganza no como la venganza del mundo, ojo por ojo y diente por diente, no. Es confiar en la justicia de nuestro Dios, lo que está diciendo el salmista aquí. Pero luego vendrán 1000 años en la tierra y faltará la parte final y el juicio final. Y luego, como el Señor Jesucristo lo describe, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Marcos 13, versículo 20. Estos escogidos constituyen el llamado remanente creyente. Cuando la iglesia sea arrebatada, nosotros, ¿cómo nos llama el Señor? Manada pequeña. Una categorización parecida en el sentido de que podemos ver una iglesia universalmente grande, pero pocos son los verdaderos como remanente creyente, porque la falsedad se ha introducido y proféticamente estaba así puesto y anunciado. El remanente creyente son personas, hermanos en la fe, que creerán genuinamente en Cristo y especialmente en el tiempo de la gran tribulación. Ahora estamos ¿en qué tiempo? En el periodo de la gracia. Cada Semana Santa que religiosamente, entre comillas lo digo, se celebra, realmente es para recordar el periodo de la gracia, pero el Señor nos pide más que celebrarlo cada año. Nos pide que lo celebremos al menos cada domingo en el culto principal, porque decimos que es el principal en el sentido de que en ese día el Señor resucitó. Los demás cultos evidentemente son importantes, pero el culto central, y al menos cada 8 días congregándonos, pero realmente hay que vivirlo día a día. El gobierno del anticristo está proyectando sus sombras hacia adelante muy fuertemente. Pero esto también nos hace tener la seguridad de que como tan fuertemente se proyectan estas sombras del anticristo, también pronto vendrá el reinado de justicia, el tiempo del milenio.
El Salmo 94 está dirigido sobre todo al remanente judío. Describe un tiempo de horror previo a la venida de Jesucristo. Y como se ha dicho, los salmos son el cancionero y el libro de oraciones del pueblo de Israel. Desde el Salmo 93 hasta el Salmo 100 aproximadamente, ese es un dato que tengamos en cuenta en el sentido de cuando Jesús en su palabra nos hace ver en Apocalipsis, Rey de Reyes y Señor de Señores. Estos salmos, especialmente estos 8, desde el 93 hasta el 100, dicen los estudiosos, lo que hacen es la exaltación, como la canción que cantábamos, el Salmo 145. Es decir, el Señor Jesús. Y en el Salmo 94 lo que vemos es la justicia, el Dios justo, el Rey justo, dando respuestas hacia la pregunta, ¿hasta cuándo, Señor, durará todo esto? Este salmo trata del justo juicio del Rey que precede al establecimiento de su reino, y primero reino milenial, lo que nos lleva a esa primera estrofa que hemos leído. Versículos 1, versículos 2, versículo 3, 4, 5 y 6. Es la primera estrofa de esta canción. Y esta es la introducción que consta de esos 3 versos y que comienza con una insistente petición de los fieles. Y esa petición dice Jehová. La traducción implica Jehová. Los textos originales dice que están puestos en el idioma hebreo antiguo con el tetragramatón, o sea, las iniciales de yo soy el que soy en hebreo antiguo, porque el Jehová, el Yahvé antecedente, se han puesto en la traducción para que nosotros pudiéramos al menos pronunciarlo. Los israelitas y el pueblo judío dice que ellos ni se atreven a pronunciarlo. Los escritos originales no tienen la palabra Jehová, pero la Septuaginta, es decir, la traducción al griego, lo puso así para colocarlo más fácil en el sentido de poderlo pronunciar. Pero en sí la palabra castellanizada de Jehová es el significado del tetragramatón, es decir, yo soy el que soy. Recuerdan Éxodo capítulo 3 y recuerdan lo que el Señor Jesucristo dice de él mismo en el sentido, yo soy el pan de vida, yo soy el Señor, yo soy el buen pastor, yo soy el Salvador, yo soy Dios, yo soy el que tú necesitas, el que todos y cada uno de nosotros necesitamos. Y gloria a Dios porque lo sea. Y muéstrate. Ese es el comienzo notable de este salmo. Y es el único pasaje en toda la Biblia, dicen los estudiosos, en el que se nombra al Señor como el Dios de la venganza. Nos gusta llamar al Señor Dios de amor, bien. Y está bien. Dios de paz, bien. Dios de esperanza, esto sobre todo son. Luego lo desinfectamos para Leonor, ¿vale? Estos textos, como decía, están en el Nuevo Testamento, en el sentido de llamar al Señor, Dios de toda gracia, primera de Pedro, Dios de todo consuelo, que es el que compartimos cuando las personas o los creyentes fallecen, ¿no? O parten. Pero muy pocas veces solemos llamar Dios de la venganza. Pues este salmo lo llama así. Y mucho menos en 2 veces, como lo menciona el mismo salmo. O sea, en ración doble. Señor, Dios de las venganzas, manifiéstate. Es como diciéndole, Señor, clamamos por justicia. Esto realmente no sería aceptado en estos tiempos de tolerancia, porque se mostraría un Dios intolerante.
Dios es omnisciente, lo sabe todo, conoce nuestras motivaciones al obrar. Él es el único capaz de juzgar con verdadera justicia. No obstante, la venganza no se trata, en el caso de Dios, de un ataque de ira desenfrenada de parte de nuestro Señor, Dios Todopoderoso, como el mundo lo hace, sino más bien de una justa retribución a toda persona que ha cometido injusticia. Nada será pasado por alto en la justicia de Dios. En eso, como creyentes, tenemos que, uno, descansar y creer por fe en la seguridad de la justicia de nuestro Dios. Cuando el salmista clama por la venganza de Dios es porque la justicia terrenal ha fracasado y fracasará. Durante el tiempo de la ley, el pueblo de Israel no veía mal la venganza o la represalia ante actos injustos, pero el Señor nos enseñó que ese no es el camino. Entrégale todo a Jesús. Deja la ira en manos de Dios, porque Él dice, como está en el texto de Romanos, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Los creyentes que vivimos en la era de la gracia no nos corresponde responder de ese modo, pero sí podemos pedir lo que es lo que está diciendo el Salmo 94. Cuando piensas en todas estas injusticias y aún en las injusticias que también nosotros llegásemos a cometer, que no se nos olvide que Dios traerá todo a juicio. Y aún siendo creyentes, también seremos juzgados, no por la cuestión de la salvación, pero sí en el tribunal de Cristo sobre los errores o las injusticias que hayamos podido cometer después de ser salvos y entrar en la familia de nuestro Dios. El Señor nos exhorta a amar a nuestros enemigos, Sermón del Monte, a vencer el bien con el mal, Romanos capítulo 12, a soportar, sufrir y aguantar, Efesios 4. Y por supuesto no se trata de cerrar los ojos ante la injusticia, sino de seguir el consejo de nuestro Dios. No os venguéis, amados, sino dad lugar a la ira de Dios. Es importante aclarar que evidentemente esto excluye la defensa propia, que tampoco se trata de que pasen por encima. También nos dio Dios el discernimiento y la sabiduría para presentar defensa propia en los casos en que se tenga que presentar, e incluso el auxilio a una persona en peligro de muerte, porque ante todo es un deber cristiano. Es decir, el caso concreto en la aplicación del Salmo, nadie puede tomar venganza sino aquel a quien se le ha encomendado todo juicio. Los salmos de venganza, dice el estudio, son cantos del tiempo del regreso del Señor, cuando Él tomará una terrible venganza sobre todos los que han perseguido a su pueblo, aún el pueblo actual. Solo podemos entender las palabras de este salmo si reconocemos su sentido profético. Y eso está contenido en los versículos 2 y 3. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Señor? Porque así, reemplazando el tetragramatón, el pueblo judío, los israelitas, le ponían para poder dirigirse a él, Señor. Por eso traducciones como la Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, incluso la Biblia de las Américas, tratan incluso de no usar el Jehová. No sé si ustedes habrán podido notar eso, en ese sentido. Tampoco es pecado que la Reina Valera lo haya puesto Jehová, ¿vale? No vamos a entrar en ese dogmatismo. Dice, ¿hasta cuándo se gozarán los impíos? Y la pregunta es, ¿quién es este juez de la tierra, no? El Evangelio de Juan responde a esta pregunta. Juan capítulo 5, verso 22 dice, el Padre a nadie juzga, Salvador y juez es el Señor Jesucristo, porque tenemos que pensar en su segunda venida. ¿Hasta cuándo, Señor? Entonces, cuando la respuesta está hasta que Él venga, pero ¿cómo volverá? Ya no volverá como un Salvador. Es decir, no hará el mismo procedimiento de encarnarse, el verbo hecho carne,
La Navidad no será así, vendrá como juez. Y este versículo tan contundente y tan claro de Juan 5, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y de él cantamos, juez eterno, el Señor Jesús. Por lo tanto, el salmista se refiere proféticamente ¿a quién? Al Señor Jesucristo, al que tienes tú y yo como creyentes y como hermanos en la fe, al que puedes tener tú si todavía no lo tienes en esta mañana. Durante el terrible periodo de la tribulación, los creyentes perseguidos esperarán el regreso, el resplandor y la revelación del perfecto juez, el Señor Jesús clamando, Señor Jesús, ven. Señor, ¿hasta cuándo? Y en el contexto de los salmos, los soberbios son aquellos que se exaltan, poniéndose por encima de Dios y se regocijan en las transgresiones, en las iniquidades, en las injusticias. La venida de Jesús con gran poder y gloria pondrá fin a la alegría de los malvados en ese sentido. Entonces se escucharán los clamores que durante generaciones han elevado al trono de Dios los oprimidos. Al inicio del libro de Apocalipsis dice, el Señor se le lleva la copa de las oraciones. ¿Recuerdan? Esa parte corresponde con este Salmo 94 en el sentido del encaje perfecto de su palabra. En otras palabras, cuando nos reunimos también para orar al Señor es porque estamos confiando de que Él traerá justicia y responderá y está respondiendo a cada una de las oraciones de su pueblo que clama a Él de día y de noche, aún por los tiempos futuros y aún por lo muy difíciles que esté puesto el mundo. Confía en Él y Él hará. Es otro salmo que también cantamos. Es el Dios de los oprimidos, es el Señor de los oprimidos, de los perseguidos y de los afligidos. Y el Sermón del Monte contiene esta parte tan vital de la esperanza en ese Salvador que es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y será en ese tiempo donde cesarán las blasfemias del más grande de los impíos, el anticristo. Porque recuerden que el tiempo del milenio nos habla de que Él estará atado también. Como el Señor reina por 1000 años, el diablo estará atado por 1000 años. Todavía no ha sido enviado al infierno, recuérdenlo. Por eso se habla del príncipe de este mundo. Por eso no podemos decir, como algunos creen, que el milenio ya lo estamos viviendo ahora porque hay cierta paz, cierta movilidad en una cara del mundo, pero en la otra cara del mundo, si yo hubiese nacido en Ucrania, ¿qué hubiera sido? ¿Cómo estaría viviendo? Si yo hubiese nacido en Palestina, ¿cómo estaría viviendo? Si yo hubiese nacido, etcétera, etcétera, o África o América o en cualquier lugar de estos lugares difíciles. Y cómo la tienen de difícil en el sentido de congregarse. Y una exhortación va en el sentido de aún teniendo tremendas bendiciones y podemos quejarnos en el sentido de ser desagradecidos y aún teniendo muchas cosas sin desconocer el sufrimiento que tenemos, porque lo tenemos, como dice el Salmo 94, pero aún en medio de todo, cuando miramos para abajo, nosotros somos unos privilegiados. Y aún así, le ponemos muchas pegas al Señor. No venimos a la iglesia, no venimos a orar, no apoyamos tal, etc. Dirán, Ricardo va a decir esto de pastor y va a aprovecharse para... No, hermanos, somos todos así. En tiempos difíciles, entonces, no, seamos agradecidos con el Señor. Él lo está dando todo. Nosotros, ¿cómo responderemos a Él? Esa es la pregunta. Podemos explicar el Salmo 94 de una manera teológica, pero es la esencia en el sentido de que Él responde a las oraciones. ¿Y en qué medida respondo yo a Él? ¿Qué quiere Él de mí? Él está pidiendo mi corazón. ¿Se lo voy a negar? Podemos negárselo. Pero yo creo que perderíamos mucho. Hemos descubierto en Él que ganamos mucho y eso es lo que compartimos como iglesia. Porque el proceder insolente de los impíos terminará. Los versículos del 2 a 4 que leemos allí hablan de ello. El versículo 7 dice, los impíos siempre se aprovechan de los más débiles e indefensos.
las ancianas, los extranjeros, cuando hablamos de las ancianas, las personas mayores, ¿no? Y mujeres especialmente, y los huérfanos. Aquí David da razón de su despiadada maldad. En el versículo 7 dice, y dijo, no verá el Señor ni entenderá el Dios de Jacob. Cuando el temor y el reconocimiento de Dios disminuyen, la humanidad comienza a deformarse. Si no hay Dios, puede hacerse lo que quiera sin ser responsable ante nadie. Y el mundo está cada día abocándose a eso. Y el papel de la iglesia es desvirtuar esto, en el sentido de que es con Dios, pase lo que pase. Y de este modo, así como el mundo lo plantea, las puertas de corrupción, lo estamos viendo, están abiertas de par en par. Y estas semillas están germinando en nuestra sociedad y sus frutos son cada vez más evidentes y son dañinos, nocivos, lesivos. ¿Quiénes son los más vulnerables en la actualidad? Sí, los víctimas de la guerra. Sí, los niños que no han dejado nacer por la irresponsabilidad de los que sean jóvenes o sean adultos, y se decidió que era más fácil abortar. ¿Será que realmente Dios no presta atención? Eso es lo que está preguntándose el salmista ante todo el panorama. El pensamiento necio de los impíos. El versículo 8 del Salmo 94 dice, entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? Podríamos decir que la Biblia realmente, cuando leemos el Salmo 94, no anda con rodeos en este sentido. Es decir, que la gente sin Dios es salvaje y bestia. Podrá sonar fuerte, hay que respetar al mundo, por favor. No, sin Dios se tiende a lo salvaje y a lo bestia. El versículo 9 dice, el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. En el sentido de, y ese Dios que tienen ustedes, ¿por qué no hace? Ha sido el gran ingenio de Dios el que ha permitido que los sonidos y las palabras habladas entren a nuestro oído interno en forma de ondas sonoras. Se nos enseña esto mucho en las clases de comunicación y en los mensajes que son finalmente transportados a nuestro cerebro. ¿Por qué lo digo? Porque Dios quiere que le escuchemos y que su voz sonora penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, llegando a nuestro corazón, pero también haciendo conexión con nuestra mente. ¿Y para qué? Para que pensemos realmente que tenemos que hacer un cambio y un cambio radical. Nacer de nuevo. He ahí la cuestión. Porque pasamos a la aplicabilidad del Salmo 94. Esto, teológicamente y puesto en palabra, tienen que haber personas que proclamen, manifiesten y vivan esto. Y las únicas personas que pueden proclamar y vivir esto son los nacidos de nuevo en el Señor. Un cambio de verdad. No perfectos, sí seremos perfectos en el día del Señor, pero un cambio de verdad. Una consideración de verdad a quién tenemos y en quién hemos creído. Y sentirnos seguros de que su respuesta pasa por la justicia de nuestro Dios y de que no quedará nada impune. Y que cuando hablamos del milenio, vendremos con Él. O sea, no quedaremos por allá en un planeta, en un lugar de la galaxia mientras quédense aquí muy seguros que yo me voy a resolver. No, Dios no hace eso así. Es tan maravilloso, pero ya nos traerá perfectos. Porque tendremos y seguiremos siendo activos en la obra del Señor. Mira la utilidad hacia el futuro, y es verdad, no les estoy hablando de locura. Ante nuestros ojos terrenales es muy difícil
poder comprender la cuestión del arrebatamiento y la cuestión de la eternidad ya resucitados en Él y la cuestión de que celebraremos unas bodas en el cielo, pero está allí escrito. Y que volveremos con Él. El versículo 10 dice, el que castiga a las naciones no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Recuérdalo como en Daniel, Dios establece y destituye reyes. Él es el Señor de la historia y tiene un plan de salvación para este mundo. En Navidad lo celebramos en cuanto al nacimiento humano de esta salvación tan grande. Y en Semana Santa recordamos la obra consumada de esto que se gestó en la Navidad en cuanto al Verbo hecho carne. Porque si Él vino fue para morir por nuestros pecados, para reconciliarnos con nuestro Padre Celestial, porque habíamos sido destituidos. Y en ese sentido es que tenemos que mirar el origen de toda la maldad, porque un engañador nos engañó. Un rebelde nos hizo ser rebeldes. Estoy hablando de los orígenes que están en el libro de Génesis. El versículo 11 dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Y esta afirmación de David realmente ahí es sorprendente. Recuérdalo, aun cuando la Reina Valera dice Jehová no es pecado, tampoco decir Jehová vale, pero valga la aclaración de que en los escritos originales no está puesta la palabra Jehová, ¿vale? Lo que está puesto es el tetragramatón, es decir, las iniciales del yo soy el que soy en hebreo antiguo. JHWH, creo que es el tetragramatón, que en algunas traducciones ustedes lo ven allí, o aquí mismo leyendo la Reina Valera vemos ja, y muchas veces cuando empezábamos a leer la Biblia al principio decimos, ¿y esto qué es? Esto me sabía chino, ¿no? Decíamos. Pero luego en la medida en que vamos creciendo, de ahí la importancia de los discipulados, de ahí la importancia de no conformarnos, que es muy bueno la predicación el domingo en la iglesia, pero cuando nuestro hermano hoy lo decía, sepan que la iglesia es una iglesia tan pequeña, y entre semana podremos pasar y podremos ver una mole de edificio y blanca vacía, que a propósito está muy guapa porque le hemos hecho esa reforma, pero realmente ahí no está el tema. El tema es que aún viendo ese edificio, eso está lleno de vida. Entonces el mensaje ahora, teniendo y con mucha prudencia esta nueva situación, vivamos con vida aún en medio de las situaciones difíciles. Vivamos con alegría en el Señor, pase lo que pase. Y esta afirmación de David es la siguiente: Dios no es sordo. Cuando es como una pregunta retórica. Entonces, no nos quedemos, ¿acaso no oirá Dios? Entonces, no, nosotros que estamos leyendo la palabra, pues por supuesto que va a oír, porque Él no es sordo. O sea, interactúa con la palabra. Siente lo que Él está allí frente a ti. Él no es ciego. Él ve, y ve más que nosotros. Ve tanto que entra como unas cámaras que utilizan hoy para la cuestión de endoscopia, ¿verdad? Es una forma de hablar, y conoce nuestro corazón, el único. La ciencia podrá entrar, ver los tejidos, ver no sé qué más, pero espiritualmente Él es el que. Entonces, ¿será ciego el Señor o ignorante? Por el contrario, o sea, el planteamiento que lo pone allí en el Salmo es para que nosotros le demos la vuelta a eso, porque así es el Señor. Él podrá darnos lo fácil, pero a Él le gusta que nosotros lo analicemos, le demos la vuelta, evidentemente tomados de la mano de Él. Él ve todo lo que vemos. Él oye, lo cantamos con los niños, oh, cuidado mis ojitos. Él oye todo lo que oímos y se acuerda de todo lo que decimos y hacemos, conociendo incluso los pensamientos más profundos de nuestros corazones, sí, aún los oscuros, para decirle frente a Él: Señor, estás aquí, sí, es oscuro, perdóname, ayúdame, cámbiame. Por eso la oración habla de confesión también, pero no a un hombre, ni a un pastor, ni a un sacerdote, no, a un Dios vivo y real, que te va a decir: qué bueno,
lo estás reconociendo, te estás sincerando, te estás entregando. Y esto es todos los días de nuestra vida, porque Dios toma cada uno de nuestros actos, toma nota, así como un escriba, ¿no? Como un secretario, como Jesús cuando es secretario de la asamblea. Y toma nota también de nuestras maquinaciones y de nuestros planes. Y llegará el día en que todo ser humano debe responder por ellos ante el juez justo. Entonces, ¿de qué somos librados? Ve pensándolo en el sentido del juicio final, del juicio final. ¿Por qué? Porque cuando ya somos creyentes, esto todo ha sido perdonado. Si de verdad has hecho una conversión genuina y auténtica que solo Él lo sabe. El tribunal de Cristo es otro tema ya, digámoslo, no por ponerlo que será lo más fácil, no, es serio y es considerable. Pero es que es terrible el juicio final. Hablo a los que todavía no son creyentes. Hay que hablar así, directo, para librarnos de ese juicio que es terrible y que la Biblia lo dice exactamente. Para eso vino Jesús, para librarnos del presente siglo malo. Esa es la forma de hablar de la Biblia. Por eso, en la conclusión, porque aquí lo concluimos, y aun cuando luego se habla, pero el corazón y la conclusión del pasaje está en los versículos del al 15, y lo quiero leer, dice: dichoso aquel a quien Señor corriges, aquel a quien instruyes en tu ley. Creyentes. Un no creyente no se va a dejar corregir por el Señor. Un no creyente no se va a dejar instruir por la palabra del Señor. Y ahí el papel de la iglesia. Y tenemos que prepararnos en ese sentido. No estoy diciendo que seamos unos doctos y unos académicos, no. Pero también aún en la sencillez de nuestras vidas tenemos que disponernos a escudriñar la palabra y a no conformarnos con ella, para encontrar sentido a la vida, uno, sentido en la salvación y sentido en la vida eterna de la cual somos partícipes. Qué regalo maravilloso. Y descubriendo estas verdades que de verdad casi que no caemos derretidos ante Él, ante la adoración y la alabanza. Ahí lo dice el verso 13, para que enfrente tranquilo los días de aflicción. ¿Recuerda cómo empezó el Salmo? ¿Hasta cuándo, Señor? Pues hasta cuando el Señor me lleva al versículo 12 y yo, gracias, Señor. Me llamas dichoso, me llamas bendecido, pero hay que hacer algo, ¿no? Ahí lo está diciendo. ¿Y qué regalo me das? Para que enfrente tranquilo los días de aflicción. Sí, aún los de este presente siglo, aún los de este tiempo. Mientras al impío se le cava una fosa, juicio final. Mientras al creyente, sin salirnos del marco teórico y bíblico, dale la vuelta a la tortilla, es decir, encuentra el sentido. Pues yo soy creyente, yo no voy a una fosa. Al creyente, ¿qué le espera? Recuerda el ladrón en la cruz. El paraíso de nuestro Dios. Para allá vamos. Para allá vamos. No lo dice el hombre, lo dice nuestro propio Dios. El juicio volverá a basarse en la justicia y todos los rectos de corazón lo seguirán. Realmente, en otras palabras, como lo dice el estudio, lo que está hablando aquí el salmista es un propósito de disciplina. Recuerda el principio de Hebreos, ¿no? El Señor a quien ama, disciplina, corrige, pero no porque sea como un castigador que tiene el derecho a castigar y castiga. No vamos tampoco a maquillar lo que no es. Sí, pero si Él nos castigara realmente como mereciera nuestro castigo, no quedaríamos ni en pie, ni seremos hechos polvo. Por el contrario, Él nos levanta del polvo. Nos da vida nueva. Mis hermanos, dice el texto, ¿quién se levantó a defenderme de los impíos? Dios, el Señor, el Rey. ¿Quién se puso de mi parte contra los malhechores? Dios,
el Rey, el Señor. Si el Señor no me hubiera brindado su ayuda, muy pronto me habría quedado en mortal silencio. Es Dios quien responde a nuestras oraciones. Dios hará justicia. No bien decía, mis pies me resbalan, cuando ya tu amor, Señor, venía en mi ayuda, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso es el amor de Dios, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Y pregunta, ¿podría ser amigo de reyes corruptos, que por dentro fraguan la maldad, que conspiran contra la gente honrada y condenan a muerte al inocente? Respondamos, no quiero. No quiero participar en el mundo en injusticias. Ayúdame. Y no nos estamos saliendo del marco bíblico y teórico. Dios te está escuchando lo que le está diciendo. ¿Por qué? Porque en otras palabras lo dice el verso 22 y el verso 23. El Señor es mi protector. Jesús es el Señor. Él es mi protector. Cuando yo digo esto no es porque solamente haya salido del Salmo 94. Lo decimos todos los que intentamos predicar la palabra del Señor. Y se va quedando como una verdad clavada en nuestros corazones para vivirla. Él es nuestro protector. ¿Y cómo sería nuestra reacción? Aleluya. Gloria a Dios. Él es nuestro protector. Es mi Dios. Y es la roca en que me refugio. Sobre la roca hemos predicado aquí yo. No solo el pastor, el anciano de nuestra iglesia igual. Jesús como diácono de la iglesia igual. Cuando digo el anciano, nuestro hermano Elkin. Y las mujeres en su contexto y los jóvenes en su contexto. Y en las escuelas bíblicas de los niños en su contexto. Predicamos a Cristo. Él es la roca. Él es la roca. Otros salmos hablan de ello. Él es la roca. Primera de Corintios 10, Él es la roca. Éxodo, Él es la peña de Oreb, es la roca. Y muchos versículos. Y no podré tal vez tener la memoria a estos 60 años de edad que ya tengo de decir, es el libro tal, quisiera, pero no puedo. Pero sí sé que Él es mi roca. Eso es lo más importante. Él les hará pagar por sus pecados y los destruirá por su maldad. El Señor nuestro Dios los destruirá. Y yo he sido librado. Soy creyente. ¡Wow! ¡Qué bien! Pero no soy egoísta. Señor, cuando miro en la congregación, tal vez me muestras que fulano de tal, estoy hablando retóricamente, pero también verdaderamente. Y con mucho amor y con mucho respeto. ¿Por qué con mucho amor y con mucho respeto? Porque no solo yo, sino todo buen hijo de Dios, deseamos y queremos que sean de Cristo. Su mensaje no cambia. Entrégale tu vida a Cristo. ¿Qué más quieres que Él te demuestre? Que Él es el Señor. Todo te lo ha demostrado. Y cada día que vivimos te lo demuestra. Y dentro de poco, quedan 2 semanas para recordar religiosamente, pero Él no quiere que tan solamente lo celebremos religiosamente. Es cuestión de salvación. Porque todo esto tendrá un término, se destruirá. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por estar en esta mañana congregados en la iglesia, Señor. Gracias porque en ti está la justicia. Gracias porque como pueblo tuyo, hijos tuyos, de tu familia, nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor, con ese Dios manifestado, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor, estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y tu palabra y tu presencia. Gracias porque has respondido, Señor, en esta oración, como dice el Salmo 94, una oración clamando por venganza.
porque mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, y tú lo haces en justicia. Pero qué maravilloso eres, Señor, que ahora estás salvando. Pero esto no quita, como dice tu palabra, que hablemos del juicio final, porque hemos sido liberados de esa maldición y de ese castigo eterno. Señor, no hay justo que se pierda, aún en medio de estas guerras, porque tú harás justicia, Señor. Clamamos de verdad por todo lo que ocurre, Señor. Y tenemos la culpa, Señor, sí, porque tú lo dices, Señor, porque hemos sido rebeldes ante ti, Señor, y hemos pecado ante ti, Señor. Pero enviaste a tu Hijo, Señor, gloria a Dios. Qué maravilla que te hayas manifestado en él, Señor. Y te damos las gracias. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias por cada hermano que está aquí, Señor, en esta mañana. Desde el más pequeño hasta el más grande. Muchas gracias por la persona que aún no siendo creyente está viniendo, porque tú tienes un propósito en él, Señor. Todo, todo, Señor. Y también los hermanos que se conectan por estos medios porque no pueden. Señor, todo está en tus manos, preciosas manos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, estamos de pie. Nuestro hermano Abay nos dirige en el cierre de este culto maravilloso en el Señor. Amén. Hermanos, en esa misma actitud de adoración, como siempre lo decimos aquí en la iglesia, pues cantemos al Señor este canto antes de irnos, recordando esa palabra que decía nuestro hermano pastor, de que el Señor está allí, esperando que respondamos a esa invitación. Montes y valles bañados de luz, ríos que cantan, campos que saltan con plenitud, flores que visten ropa que real, oh, quien hizo cosas tan fabulosas y sin igual. Su nombre es Jesús, amigo, el que nació en Belén. Él hizo la luz, murió en la cruz en Jerusalén. Subió de la tumba, amigo, subió al cielo también. De allí volverá y suyo será el reino, amén. Esa estrella que brilla allá, ¿de dónde viene? ¿Quién la mantiene? ¿Y a dónde va? Dime si sabes los astros contar, y quién es el ser que por su poder los hace brillar. Su nombre es Jesúus, amigo, el que nació en Belén. Hizo la luz, subió en la cruz en Jerusalén. Subió de la tumba, amigo, subió al cielo también. De allí volverá y suyo será el reino, amén. Dicen que nadie nos pudo crear, que fue accidente, fuerza sin mente, mero azar. Dicen que el cielo vacío está, que nadie lo sabe.
murió en la cruz en Jerusalén. Subió de la tumba, amigo, subió al cielo también. De allí volverá y suyo será el reino. Amén. Amén. Jesús, el que nació en Belén, el que murió en esa cruz y resucitó, ese es nuestro Dios, el cual hoy aceptamos y damos gloria. Mis hermanos, estamos despedidos con este hermoso salmo como doxología y como iglesia, digámoslo juntos. Dice de la siguiente manera: alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento, alábenlo por sus proezas, alábenlo por su inmensa grandeza, que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Salmo 150, 1, 2 y 6. Vamos a estar orando para despedirnos, nuestros hermanos. Señor y Padre nuestro, te hemos dado gracias todo el culto, Señor. Te hemos alabado, te hemos glorificado, hemos escuchado también tu palabra en el Salmo 94. Gracias, Señor, porque nos dejaste esta casa, Señor, para recordar, para buscar de ti, para llenarnos de fortaleza, recordando la obra que tú has hecho, Señor. Te damos muchas gracias por ello. Y ahora que vamos en nuestras casas, llévanos con bien, Señor. Bendice también nuestra semana. Bendice a los hermanos que vamos a estar en el culto de la tarde y también el compartir que podamos tener ahora cuando hablemos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos, mis hermanos. Que el Señor les bendiga.